Bueno, buenas noches. Un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando con el ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sustentable y Sostenible, que trata de paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es abogada, que es magíster en criminología, es docente. Publicó muchos libros, vamos a hablar de uno en especial, que es Masacre en el Pabellón Séptimo. Fundó en el año 2004 el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos con otros criminólogos. Tuvo una activa participación cuando se pretendió alguna modificación al sistema del régimen penal de menores, que por suerte no se plasmó. Hasta abril además fue asesora de Derechos Humanos de la Nación y hasta abril del 2020 fue directora general para la prevención del delito y la violencia de la Municipalidad de Quilmes, y estoy hablando de la doctora Claudia Cesaroni. Claudia, buenas noches, un gusto enorme tenerte en nuestro programa esta noche. Hola, buenas noches, Lali. Muchísimas gracias, para mí también. Bueno, un gusto enorme, y lo que sí quiero hablar realmente de tu libro y de esto de Masacre en el Pabellón Séptimo, porque vos tocás el tema de colectivos de personas que no fueron incluidas en su momento en los procesos de memoria, verdad y justicia, y también del camino que vos explicás muy bien para poder lograr que esto sea incorporado como un delito de lesa humanidad. Empezá contándonos eso que nos interesa realmente mucho. Sí, bueno, esa fue una masacre de presos llamados comunes que sucedió en la cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978. 65 presos de un pabellón, el pabellón séptimo, asesinados por el fuego, el humo, disparos o golpes. Y ese hecho había quedado absolutamente oculto bajo la etiqueta de motín, el motín de los colchones. Elías Neumann, que es un enorme criminólogo argentino, tenía dos clientes en ese pabellón y había escrito un libro, Crónica de Muertes Silenciadas, en los años 80, explicando, en base al testimonio de uno de esos dos clientes, uno murió y uno sobrevivió, y este sobreviviente le había contado todo lo que allí había sucedido. Era evidente para cualquiera que leyera ese libro que eso había sido una masacre brutal, que no había habido ningún motín, pero sin embargo, y aunque Elías escribió ese libro con la intención de que se tomara el caso, que alguien lo tomara, siguió archivado porque se trataba justamente de presos llamados comunes, ¿no? Presos sociales, no presos políticos. Entonces, como durante los primeros años de los procesos de memoria y verdad y justicia, la centralidad estaba puesta en la persecución a los militantes, a los compañeros que tenían algún tipo de actividad y compañeros políticos, sociales, gremiales, etcétera. Es la mirada sobre la cárcel común, digamos, sobre la cárcel de los presos sociales, del preso que está por robar o por fumarse un porro, porque ese era un pabellón donde había detenidos en las razzias. Estamos hablando de plena dictadura, ¿no? Marzo del 78, un mes y medio antes de que se jugara el Mundial en la Argentina, o sea, con todas las miradas puestas en la Argentina. Nadie miró eso como un delito de lesa humanidad. En el año 2011, un poco casualmente, a través de una película que es El túnel de los huesos, que cuenta un poco una fuga en Devoto y que los juzgados encuentran unos huesos que podrían ser de víctimas de esta masacre, a través del director de esa película me pongo en contacto con un sobreviviente, que es Hugo Cardoso, que estaba en ese pabellón y que sobrevivió a esa masacre. Y él pensaba lo mismo, que eso debía entenderse como un delito de lesa humanidad. Entonces, él y yo y otros compañeras y compañeros del CEPOC que yo integro,
de expresas políticas, entonces me empecé a encontrar con expresas políticas que también estaban en Devoto en ese momento, en otra planta, pero a poca distancia de la planta 2, donde esto sucedió, en la planta 5, y ellas me empezaron a contar cómo ellas vieron eso que pasó, olieron el olor a quemado, escucharon los gritos, fueron amenazadas por el mismo personal penitenciario. Esta vez son los comunes, pero fíjense lo que les puede pasar si ustedes hacen las locas. Qué feo. Cómo intentaron, lo denunciaron a nivel internacional, colgaron crespones negros en sus celdas como señal de denuncia, pero todo eso tampoco alcanzó, porque, y para mí lo central es esto, la cárcel común se mira poco. Se mira poco en el presente y se miró poco en el pasado. Bueno, finalmente nos presentamos ante la justicia, pedimos desarchivar esa causa, la miramos, la leímos, la trabajé primero para escribir el libro y en paralelo con la escritura del libro la fuimos trabajando con otras colegas y otros colegas para presentarnos ante la justicia federal, en este caso el juzgado del doctor Rafecas, porque es donde se tramita todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado bajo jurisdicción del primer cuerpo de ejército, y le fuimos a decir eso, que queríamos que esta causa se reabriera y que se catalogara, que se caratule como un delito de lesa humanidad, que eso era. Bueno, después de muchas idas y vueltas, porque esta pretensión nuestra no fue aceptada ni por el juez ni por el fiscal interviniente, el doctor Federico Delgado, que nos plantearon una especie de solución, algo que a veces la justicia se afecta, ¿no? Y yo lo digo porque aparte lo he discutido públicamente con el doctor Rafecas, a quien respeto muchísimo, un poco de especie de equilibrio, ¿no? Nos dijeron, bueno, sí, hay que investigar esto, porque no hubo justicia en su momento para estas víctimas, pero no lo tenemos que investigar nosotros. No es un delito de lesa humanidad, porque las víctimas no eran militantes políticos, ni eran objetivo determinado de los dictadores. Que lo investigue la justicia de instrucción. Vamos a declararlo una violación grave de derechos humanos, por lo tanto no prescribió, pero que lo investigue la justicia ordinaria. Y nosotros dijimos no. La justicia ordinaria lo tuvo archivado 35 años, no lo va a investigar. Obvio. Y además nosotros queremos que se reconozca que esas víctimas tenían la misma entidad en su dolor, en lo que habían padecido sus familias, y el mismo derecho a ser reparadas que una víctima de otro delito de lesa humanidad. Y que la cárcel es un territorio como cualquier otro, donde el terrorismo de Estado desplegó toda su brutalidad. Bueno, fuimos en apelación a la sala, a la Justicia Federal, a la sala 1, luego dinamitada por el macrismo, ¿no? Digamos, esa sala integrada por los jueces Freiler, Ballestero y Fara. Y en los jueces Ballestero y Freiler nos dieron la razón en agosto de 2014 y declararon que esto sí era un delito de lesa humanidad que debía ser investigado por la justicia federal y obviamente que no había prescripto. Y bueno, en ese proceso estamos, ya hay 4 procesados, por supuesto es una investigación difícil porque el Servicio Penitenciario Federal, y creo que vos lo sabés bien, tiene un poder que atraviesa todos los gobiernos. Sí. Acabo de enterarme hace muy poquito que no solo yo, sino mi familia más importante, que es mi hijo, es espiada por el Servicio Penitenciario Federal, cosa que yo ya sabía con respecto a mí, pero no a mi hijo. Y bueno, aún así, con mucho esfuerzo y por supuesto todo esto de modo militante, o sea, lo hacemos como parte de nuestra militancia. Por lo menos hemos logrado, bueno, que esta causa esté elevada a juicio. Estamos esperando la fecha de juicio con 4 procesados del Servicio Penitenciario Federal de aquella época. Está bien. Y Claudia, vos hablabas del territorio cárcel y lo difícil e impenetrable que resulta, pero también es como que hay una especie de invisibilización social de lo que pasa en las cárceles, porque la verdad que en noviembre del año pasado, fines de octubre quizá, tuvimos oportunidad de ver la destrucción brutal por parte del Servicio Penitenciario bonaerense de 2 centros de estudiantes que pasó en la unidad 31 de Florencio Varela.
¿Eso se sigue trabajando? ¿Vos estás informada de qué pasó? Sé que hubo presentaciones por parte tanto de la Universidad de La Plata como de la UNSAM ante el Ministerio de Justicia de provincia, pero bueno, la realidad es que no conocemos nada, casi nada de lo que pasó con eso. Sí, mira, el Centro de Estudiantes de Varela y el de San Martín, ¿no? El CUSAM, que es Varela y San Martín. uno de los centros más antiguos y con un trabajo más impresionante en todo sentido. Y paradójicamente, el CUSAM, o sea, el Centro Universitario de la Universidad de San Martín en la cárcel, integra a los penitenciarios. En una decisión que es bastante discutida, ¿eh? Yo tengo una opinión un poco dudosa de eso. O sea, estudian juntos los presos y los penitenciarios, ¿no? Y ellos, bueno, entienden que eso es una manera de lograr algún tipo de integración o de pacificación carcelaria. Bueno, ese centro fue destruido brutalmente. Y el de San Martín, el de Varela, que se llama Juan Scatolini, que lamentablemente es una persona que falleció por COVID hace muy poquito, una persona muy importante, Juan, en todo lo que ha sido director de políticas penitenciarias en la provincia de Buenos Aires, creo que en la gestión de Solá, pero era un tipo que conocía la cárcel, que defendía el derecho de los presos a estudiar y lamentablemente falleció hace poquito. Ese centro llevaba su nombre. Bueno, esa destrucción prácticamente no generó ninguna consecuencia. O sea, claro, hemos reconstruido, todas las personas que pudimos donar libros o acompañar en el reclamo de justicia pero no hubo prácticamente consecuencia. Efectivamente, como vos decís, la cárcel tiene un grado de ocultamiento de lo que allí pasa, lo bueno y lo malo. O sea, solo se mira la cárcel cuando hay algún escándalo, ¿no? O cuando hay lo que los medios suelen llamar motín, ¿no? Claro. En abril del año pasado, hace un año y un poquito, los presos de Devoto se subieron a los techos porque era la única manera en que lograron algún tipo de atención, claro, que los vieran, sí, para denunciar, ¿no? Las condiciones de vida con relación a la COVID, digamos, a la epidemia por la que todos estamos asustados y asustadas o tenemos miedo de contagiarnos. Bueno, los presos también son personas que tienen temores, viven en condiciones infrahumanas, no pueden respetar las condiciones, todo lo que se nos dice que tenemos que hacer, ¿no? La distancia social, la ventilación cruzada, el uso de tapabocas, la limpieza de nuestros hogares. Todo eso es muy difícil en la cárcel. Entonces, cuando estallan conflictos en general, es el punto, digamos, último de previas desatenciones, de no escuchar, de reclamos desoídos. Y hay muy poca gente que se ocupa y muy poca, insisto, mirada social y política, ¿no? Sobre este tema. Yo preguntaría por ahí cuántos, no sé, altos funcionarios o legisladores y legisladoras conocen de verdad la cárcel. No que fueron algún día y el director lo llevó a pasear. Claro. ¿No? Ha entrado a un pabellón, conversado con los presos comunes, con los defensores, con las personas que trabajan en el día a día, ¿no? Y con el personal también, que muchas veces padece también condiciones inaceptables de trabajo, ¿no? Claro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite.
Claudia, vos has sido muy crítica en su momento con el proyecto 2020 de Garabano cuando fue ministro de Justicia y su pretendida modificación al sistema penal juvenil. Incluso vos has participado de audiencias, también la Red Argentina No Baja, que quiero que nos cuentes de qué se trata. Pero ¿cómo está hoy ese tema, ese proyecto? Espero no haya prosperado en modo alguno. Espero que nadie lo esté mirando ni con cariño ni con afecto. Generalmente se despierta en estas épocas preelectorales de medio término algún interés por la venganza desde algún lugar y bueno, generalmente los más vulnerables son los que peor la pasan. Contanos cómo está ese tema de tantos niños hoy bajo la línea de pobreza, ¿no? 74% de la población de niños bonaerenses. Eso es impresionante, ese dato es durísimo. Sí, no, tremendo. Y yo te digo, perdón si parece un poco bruto que diga esto, pero a mí me asombra que no sean más los niños y adolescentes que están involucrados en algún tipo de situación de violencia, porque no hay más violencia, no hay mayor violencia que criarse en la pobreza desde los 0 a los 18 años, o sea, pasando frío, hambre, miedo, rabia, ¿no? Digamos. Sin expectativa de contención, que es la base de la confianza de cualquier persona. Totalmente. O sea, sin el cuidado, el calorcito, ¿no? Todo, el invierno es ese momento, además, en que todos nos damos cuenta de que un techo, un lugar calentito, una comida, todo eso, en niños que nunca, un baño caliente, ¿no? Cosas como básicas que quienes las tenemos, a veces uno parece olvidarse de que hay personas que nunca en su vida se dieron una ducha caliente un rato largo para sacarse el frío, ¿no? Sí, tal cual. Niños y adolescentes. La Red Argentina No Baja justamente nace en enero de 2017, cuando después del homicidio terrible de un niño de 14 años en el Bajo Flores, en un intento de robo, un niño, una situación horrible, ¿no? Usando ese caso espantoso, el ministro Garabano lo aprovecha para proponer o para poner en discusión la propuesta de un régimen penal juvenil que baje la edad de punibilidad a 14 años. Porque el problema, Lali, es que siempre que aparece la discusión sobre una nueva ley penal para adolescentes o ley penal juvenil, aparece la propuesta de bajar la edad. Y yo acá quiero ser muy clara, es necesario que haya un nuevo sistema penal para adolescentes, porque la ley que se les aplica ahora está firmada por Videla. Claro, o sea, es una norma de la dictadura del año 80, ¿no? Si vos la buscás ahora, o cualquiera que vea, ley 22278, bajás y la firma es la de Videla y Rodríguez Varela, que era el ministro de Justicia. Eso es inaceptable. ¿No? Hasta simbólicamente, ¿no? Es un espanto que a nuestros adolescentes se los someta a un proceso por una ley firmada por un genocida. Es inaceptable. Ahora, si con la excusa de que esa ley es una ley de la dictadura, hay que cambiarla, se quiere meter por la ventana la baja edad de punibilidad, vamos a decir no. Vamos a decirlo las organizaciones, una parte de los sectores políticos que nos hemos venido oponiendo sistemáticamente a que se baje la edad de punibilidad. La Red Argentina No Baja es eso un poco, que la construimos, me acuerdo, en pleno verano, enero, algunos iban de vacaciones, otros cuando todavía no podíamos tomar vacaciones, el mundo era todavía otro, y armamos a las corridas de esa red para oponernos a la baja edad de punibilidad. Ese proyecto no pasó. Me acuerdo que se hicieron una serie de reuniones para ir discutiendo parte por parte del proyecto. Todo venía más o menos bien, porque las otras cuestiones más o menos hay un acuerdo de cómo debe ser una ley penal para adolescentes. Cuando se quiso plantear la baja edad de punibilidad, el 80% de las organizaciones y personas que participaban en esa discusión dijeron no, 32 sobre 40. Solo 3 dijeron sí y 5 no se expresaron. Entonces eso quedó en la nada. En el 2019, esta vez Patricia Bullrich volvió a la carga con el mismo tema, ya sin excusa alguna, o sea, no había habido ningún hecho, por suerte, grave, pero año electoral, otra vez, como vos decís, ¿no? Los años impares, año electoral.
en ese caso justamente, además elecciones presidenciales, y tiró de nuevo un proyecto. Mirá si habrá sido malo ese proyecto, que ni siquiera lograron llevarlo al recinto. Claro. No lo pudieron Era llevar al intratable. recinto. Era imposible, porque Sí. no lo defendió prácticamente nadie, incluso hasta, yo diría hasta un poco simbólicamente, el día que ellos lo iban a llevar al recinto era el 9 de mayo de 2019. El 9 de mayo toda la atención estuvo puesta en la Feria del Libro, porque fue que Cristina presentó su libro Sinceramente, Claro. así que ni siquiera había miradas para ni siquiera hubo sesión, creo, ese día, y no se presentó. Entonces, este año, lamentablemente, yo tengo que decir con toda sinceridad, quien está agitando otra vez este tema y otra vez con una lógica punitivista es un miembro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el ministro Berni. Y bueno, digamos, yo espero, y otra vez yo creo que es un problema que no haya otras voces que se expresen críticamente hacia esta propuesta que hace Berni, ¿no? O sea, aparece él diciendo los jóvenes cada vez son más chicos los que cometen delitos, hay que hacer una nueva ley penal criminal, etcétera, etcétera. Y bueno, lamentablemente no hay muchas otras opiniones oficiales que se opongan a esta intención, ¿no? Y sobre todo me parece también que con esa mirada tan perversa que tenía Garabano en su momento, ¿no? Garabano, parte del staff del gobierno macrista, como Patricia Bullrich y la doctora Carrió también, de usar a los niños como buchones, ¿no? Decime quién te está mandando a hacer tal cosa. Y eso me parece que es sumamente grave, porque es perversa la utilización del niño, violando absolutamente todas las convenciones internacionales sobre derechos del niño, algo que es gravísimo, como país es gravísimo e intolerable. Eso es tremendo. Esa es Carrió. Es muy importante que vos destaques eso, porque es uno de los argumentos más perversos que yo he escuchado en mi vida. Claro. Porque bajar la edad de punibilidad lo defienden ellos con argumentos que uno podría muy así reducir en argumentos supuestamente garantistas, que los que dicen, bueno, pero ya hay adolescentes de 14 años que cometen delito, entonces vamos a protegerlos, ¿no? Yo siempre digo, mira, si vos pensás de verdad que el sistema penal protege, estás equivocado, no conoces nada del sistema penal, ¿no? Cualquiera que conozca un poco, tenemos miles de personas procesadas, o sea, principios maravillosos tenemos en nuestra Constitución, el principio de inocencia, el principio de la defensa en juicio, etcétera, y tenemos miles de personas procesadas, tenemos miles de causas armadas, tenemos personas que tienen derecho a obtener algún tipo de derecho de la ejecución penal y no se les brinda, es decir, miles de situaciones, ¿no? Lo que muchas veces se define como lawfare, yo siempre digo, pero eso ya lo conocemos hace mucho, ¿no? Porque, digamos, no es armar causa, está bien entendido en otro plano, ¿no? Pero digo, la construcción de causas falsas para meter gente presa, obviamente no con una intencionalidad política, sino para hacer estadística, para resolver casos rápidamente si tienen mucho impacto público, es habitual. Ahora, el argumento de Carrió, que dice, tiene que haber una edad, tienen que ingresar al sistema más chicos, a los 14, para que nos digan quién los mandó a delinquir, es tremendo. Sí, no, porque además lo pones en riesgo al pibito, a su familia, ¿no? Al cómo le obtener la información a un chico, al cómo también, porque son medios de tortura. Exacto. Y Claudia... absolutamente contrario a cualquier garantía. A cualquiera. Ahora, es muy simple la comunicación perversa en ese sentido persecutorio, pero no es tan simple dar explicaciones como las que vos habitualmente das. ¿Cuál es la alerta? ¿Cuáles serían las herramientas idóneas de información y de comunicación ciudadana para que la gente internalice desde el sentido común, que tampoco abunda, estos temas y pueda elaborarlos, reflexionarlos, mirarlos desde otro lugar, con otra lógica, digamos? Mira, es cierto que son temas muy complejos y la verdad es que tenemos poco tiempo para hablar de esto. Yo últimamente estoy siempre repitiendo lo mismo, digo, miren, fíjense todo el tiempo
que se usa en todos los medios para hablar del tema de Claro. la COVID, del coronavirus, y todo el tiempo que se usa para desmontar mentiras, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, Es el desde que la doble. Sputnik no es veneno, Mm. ¿no? Pero Sí, digo, sí. desde que la Sputnik no es veneno ruso, ni que te volvés Lenin porque te pongan la Sputnik, Claro. Ujú. hasta que no es cierto que la Argentina no quiso aceptar Pfizer porque era un negociado, ni, digamos, pensemos todas las cosas que hay que desmontar todo el tiempo que lleva eso. Bueno, para hablar de estos temas, no tenemos lugar. Tenemos Claro. los lugares compañeros, las Sí, radios claro. que a veces nos llaman para explicar estos temas, pero es muy poquito, ¿no? O sea, Ujú. yo estoy súper agradecida de este espacio y de todos los que nos dan, pero la verdad es que en los espacios en la televisión abierta, en los espacios que tienen, en los programas que tienen alto impacto, no estamos nunca para Claro, tratar claro. de dar otra mirada, ¿no? Ujú, ujú. La mirada punitivista, la mirada que ve en el castigo la única manera de resolver cualquier asunto, es la mirada que impera Claro, todo claro. el tiempo, porque todas las noticias que se dan sobre estos temas se dan con una mirada punitivista. Claro. Entonces, es muy difícil enfrentar esto. Ujú. Yo creo que hace falta más espacios, poder hablar de estos temas de otra Claro. manera, con más tiempo, poder explicarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de la cárcel, ayer justo tuve una discusión con el diputado Petri, claro, una idea, las ideas punitivistas o de la derecha son ideas que impactan bien, ¿no? Ujú. Las penas están para ser cumplidas, tienen que ser cumplidas de punta a punta. Yo digo, pero eso es, usted está El que las dinamizando hace el las sistema de paga. ejecución penal, porque Sí, sí. El que claro, las. exacto. Sí. El que mata tiene que morir, Sí, sí. todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso impacta bien Mm. en la gente, dice. Ujú. Claro, es justo, hay una pena, hay que cumplirla. No, la verdad es que el sistema de ejecución penal está pensado de otra manera. Está pensado para que si una persona recibe una condena de, vamos a decir, 12 años, lo ideal no es que esté los 12 años presa esa persona. Lo mejor sería que vaya haciendo cosas en el tiempo que está preso, que aprenda un oficio, que estudie, que se relacione mejor con su familia, que si tenía un problema de adicción y sea Lo atendido como supere. un problema de salud pública, Ujú. que si tenía un problema de violencia de género porque está ahí porque le pegó, maltrató, mató a su compañera o a su esposa, sea tratado y abordado ese problema con herramientas específicas y que entonces esa persona, a medida que va haciendo esas cosas, por eso se llama régimen de la progresividad, está en la ley, está en Ujú. la mayoría de los ordenamientos jurídicos, salga antes, tenga salidas transitorias, tenga libertad condicional, es decir, lo ideal, un buen sistema penitenciario, no es un sistema en el que la gente cumple sus condenas de punta a punta. El mejor sistema penitenciario es el que logra, el que hace cosas con la persona, para que esa persona, con su familia, con la sociedad, para que esa persona salga antes. Esa es Claro. una cosa, esa es una idea que cuesta explicarla, pero yo te puedo asegurar que cuando uno lo explica con elementos, con detalles, con ejemplos, la gente dice, mucha gente dice, ah, claro, nunca había pensado esto. Claro, el Pero tenés criterio que del. tener tiempo para Sí. poder. Claro, el criterio de la reinserción, básicamente, que es el que está, Exactamente. que no la tiene Exacto. internalizado. Claudia, estamos con poco tiempo ya, pero te quiero comentar una cosa para que podamos hacer una pequeña reflexión. Ayer a la mañana, el ministro Soria, primera vez que este gobierno nacional y popular recibe al Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y a la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Se reunieron ayer con el tema lawfare como siempre y con dos proyectos de ley que estamos trabajando con la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, uno que tiene por objeto la revisión de las causas y el otro que intenta, mediante un convenio interamericano, poder hacer prevención y sanción del lawfare. Vos como gran jurista que sos, como gran criminóloga, ¿vos creés que el lawfare es terrorismo de Estado? Mira, es una pregunta compleja y no lo pensé, no pensé que íbamos a hablar específicamente de esto. Yo
siempre tiendo a pensar que hay cuestiones que no se resuelven por la vía penal, ¿no? Que son del orden de la política y que difícilmente se resuelvan caracterizándolos, porque si se entiende como terrorismo de Estado, debería entenderse, por supuesto, con todas las características de un delito cometido por el Estado, de imprescriptibilidad, etc. Yo quiero ser muy franca con vos, Nelly. No es un tema que yo haya estudiado especialmente. Y entonces no quiero arriesgar una opinión que no tengo trabajada especialmente sobre este tema. Para mí es algo que obviamente es necesario combatir, pero centralmente me parece a mí desde la política. Porque en general, cuando estos hechos se castigan, ya sucedieron. Sí, claro. Y a mí lo que me preocupa es toda la parte previa a que sucedan, ¿no? Los mismos que los delitos de lesa humanidad, ya sucedieron. Entonces, ya no van a volver a suceder de la misma manera, obviamente, pero es como cuando decimos, el plan Cóndor hoy por hoy se expresa de otra manera que como se expresó en aquel momento. Es esto. Bueno, por eso, entonces, cuando nosotros sancionamos algo, justamente los poderes fácticos tienen la enorme capacidad para construir otros modos de producir daño. Entonces, yo siento que a veces llegamos tarde, ¿no? Al castigo de lo que ya pasó, pero nos cuesta mucho más evitar que vuelva a suceder ese daño. Entonces, ahí está mi duda. Déjame que lo deje como una duda antes que como una respuesta cerrada. Bien, perfecto. Y da para reflexión, y da para charlarlo, y da para discutirlo. Claudia, hoy es el Día de las Trabajadoras Sexuales. Esto conmemora un hecho ocurrido en el 75 en una iglesia de Lyon, Francia, donde las mujeres lo único que buscaban, pese a la situación de violencia a la que estaban sometidas, era que se visibilice su situación. ¿Vos cómo ves hoy el tema de las trabajadoras sexuales en un momento donde hay feminismos cerrados que condenan esto como proxenetismo, como, bueno, abuso, trata? Y yo realmente creo que hay muchas mujeres que efectivamente son trabajadoras sexuales y hoy los medios, sobre todo las redes y sobre todo las plataformas, permiten que esto pueda considerarse un trabajo quizás, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de esto? ¿Cuál es tu pensamiento? Sí, yo también pienso lo mismo. La verdad es que en este tema también hasta hace poco te diría que tampoco tenía una posición tomada y después la fui tomando, conociendo sobre todo a compañeras que, digamos, son militantes de, bueno, una Georgina Orellano y otras compañeras que cuando tuve oportunidad de compartir algún espacio de debate o alguna mesa de discusión, pude escuchar y leer sus posiciones, y me pareció sobre todo que hay que respetarlas, ¿no? Digamos, sí, punto uno. Que es cierto que hay lo que ellas llaman el feminismo blanco, ¿no? Que les viene a decir a ellas lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que, por supuesto, hay un límite que tiene que ver con las personas menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, que, por supuesto, deben ser objeto de protección y que no pueden decirse que eligen un tipo de vida determinada, de la misma manera que decimos como sociedad adulta, mira, no, vos no podés trabajar legalmente antes de determinada edad, los 16 años en este caso, pero una mujer mayor de edad que elige que su modo de construir una vida, digamos, los ingresos para su vida, para mantener a su familia, para estudiar, para lo que considere necesario o para sobrevivir, yo creo que lo que hay que hacer es garantizarle derechos. Entonces me parece que el concepto de trabajadora sexual es un concepto que hay que considerar y que deben ser garantizados sus derechos, y porque además garantizarles sus derechos supone que no sean molestadas por la policía, que no sean coimeadas, que no sean violentadas, que no sean abusadas, que puedan jubilarse, que puedan hacer aportes, que puedan mantener mediante ese trabajo a su familia o a sí mismas. Así que esa es mi mirada sobre el tema. Entiendo que hay y este es otro de los temas en los que la discusión a veces es como mortal, ¿no? Digamos, es o estás de mi lado o estás del otro. Claro. Bueno, yo acá
Totalmente, pero con un nivel a veces de agresividad que es intolerable, ¿no? Sí. Digamos, de sacar a gente de los paneles, le ha pasado a Georgina varias veces, porque defiende el trabajo sexual, digamos, yo en este punto me planto, de la misma manera que digo, a veces hay que respetar mucho lo que dicen las personas privadas de libertad, porque son ellas las que están ahí adentro. Seguro. Lo que no significa coincidir en todo, ¿Seguro? es respetar. En este caso, lo mismo. O sea, yo creo que si es una persona adulta y decide organizarse o no, o por su cuenta, y trabajar en este tipo de trabajo, hay que respetarlo. Y si hay explotación, es lo mismo que cuando hay explotación laboral. O sea, vas a discutir la explotación, no el trabajo. Perfecto. ¿No? Perfecto. Claudia, se nos terminó el programa. Y a perseguir la explotación, no el trabajo. Claro, perseguir la explotación. Se nos terminó el programa. La verdad que me encantó tenerte en nuestro programa hoy. Muy, muy importantes tus conceptos, son muy claras. Así que te damos las muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, Lali, gracias por la invitación. Y bueno, buenas noches. Hasta pronto. Bueno, El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.